al Salmo 35. Aleluya. Salmo 35. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Salmo 45. Amén. Vamos a leer ahí. Aleluya. Gracias, Señor. Salmo 45. Aleluya. Anoche llegaba de la reunión y luego le decía al Señor, dame una palabra, Señor. Y me acosté después de orar y inmediatamente el Señor me dio esta palabra. En el Salmo 45 dije, gracias, Señor. Verso 8 dice así: mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este día de ungimiento. Gracias por las vidas que hoy llegaron, Señor, porque tú nos trajiste. Dice, donde estuviera el cuerpo se juntarán las águilas. Y aquí estamos, Señor, en este día, en tu presencia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, gracias. Amén. Amén. Tomen asiento, tomen asiento. Dice este pasaje, voy a predicar unos minutos sobre, antes de ungir con aceite, sobre la unción en las vestiduras. Dice, mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. Todos tus vestidos. La unción en las vestiduras. Aleluya. Exhalan todos tus vestidos. Está hablando de mirra, casia y aloe. Parte de estas cosas, por ejemplo, la mirra pertenece al ungüento de la Santa Unción. Si usted lo busca en Éxodo, va a encontrar allí en Éxodo los ingredientes. Son 5 los ingredientes que se usaban en la Santa Unción, cuando se hacía la Santa Unción, que representa al Espíritu Santo y da las medidas. Y usted dirá, pastor, pero usted lo hace, lo prepara así. No, porque primero que los ingredientes, hay uno de esos ingredientes que no se encuentra, y después porque está prohibido, dice el Señor, que eso era solamente para el tabernáculo. Pero la mirra, por ejemplo, o la casia, son ingredientes del aceite de la Santa Unción. Entonces estos símbolos son símbolos del aceite, que es el Espíritu Santo. Y dice, mirra, casia y aloe exhalan todos tus vestidos. Está hablando de Jesús. Es un pasaje sobre Jesús. Y está hablando de la unción. El Salmo 45 dice, te ungió Dios. En el versículo anterior dice, te ungió Dios con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Dígate ungió. Ahí está. Y luego dice, mirra, casia y aloe exhalan todos los vestidos. Es como un perfume. La unción en la ropa, ¿ves? La unción en el vestido. Aleluya. Está diciendo que la ropa, porque cuando se ungía al sumo sacerdote, se le echaba bastante aceite, no era cada plato. Se echaba tanto que se empapaba todo su cuerpo. Ahí dice el Salmo 53. Dice, cae sobre la cabeza, la barba y baja al borde de su vestido. Amén. Es mucho aceite, ¿verdad? Gloria a Dios. Representa al Espíritu Santo cubriendo la totalidad de tu cuerpo. Pero voy a hablar sobre la unción en la vestidura. Ahora, miremos Segunda de Reyes, capítulo 2. Segunda de Reyes, capítulo 2. Amárquelo si quiere, después lo lee tranquila. Segunda de Reyes, es muy conocido el pasaje también.
es la historia de Elías y Eliseo. Segunda de Reyes, capítulo 2. Y dice el versículo 13 al 15. 13 al 15. Dice: y alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando, ¿qué cosa? El manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, y se apartaron al uno y otro lado. Y pasó Eliseo, viendo los hijos de los profetas, dice el versículo 15, que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Amén. ¿Qué tomó Eliseo? El manto. Ahí está la vestidura, ¿ves? La ropa. ¿Ves? Dice: mirra, casia y aloe exhalan todos tus vestidos. Y ahí ve como el manto, que son parte del vestido, parte de la ropa, lo recoge, dice. Y cuando lo recoge, dice, lo dobla y golpea, la unción se traspasa. Fíjense, tomando la ropa. Por eso hay gente que trae una ropa a veces para orar. Hay veces que le damos un paño para que se lleve cuando oramos, para que la unción, porque la unción se puede transportar. Fíjense qué interesante, que la unción se puede transportar en una tela. Cuando uno habla de la unción, piensa que la unción es, por supuesto, algo invisible, algo espiritual, pero miren cómo se transporta en la ropa, como el perfume. Usted se puso perfume y a veces hay gente que se hace así, ¿no es cierto? No sé cómo hace usted. Aleluya. Y después le queda el perfume en la ropa, ¿o no? Hay mujeres que contestan: a ver, mi marido, ¿qué olor de ropa tiene? Y entonces el aroma es el aroma. ¿Ve cuando uno fuma? Queda el aroma, ¿o no queda? Amén. O cuando tomó y se le cayó un poquito de vino. Que olor a vino. La ropa parece que se impregna de la unción. Es interesante. Eso es lo que estoy hablando, ¿eh? Y la ropa, la vestimenta, casia, mirra, tu ropa. Aleluya. Cuando la unción es grande, cuando la unción es amplia, hasta la ropa queda unida. Hasta la ropa, ¿qué dice? Aleluya. Por eso dice: todos tus vestidos tienen unción. Mirra, casia y aloe, dice, exhalan todos tus vestidos. Wow, aleluya. ¿Cómo andarán las medias, no? Mi mamá agarraba las medias cuando era chico, decía: ayer ya, decía. Se acordaba de Lázaro, ¿no? Algunos. Porque de 4 días, dijo Marta. Son días que yo soy. Pero acá estamos de la unción. Y Eliseo recoge el manto. Cuando lo recoge, dos cosas: el espíritu y el poder de Elías. Dos cosas. Ellos dicen el espíritu, pero también el poder. Las dos cosas se transportan en el manto. Cuando él recoge el manto, él recibe espíritu y poder de Elías. El espíritu de Elías era el espíritu de celo por Dios. Él tenía celo por las cosas de Dios. Y el poder era el poder de milagros. Cuando él recoge ese manto, se transporta esa unción a él. Aleluya. Vamos a otro pasaje. Lucas 8. Si quiere, márquelo. Lucas 8. Lucas 8.
verso 43. Esto me dio el Señor para compartir con ustedes sobre unción en la vestidura. Dice 8:43 de Lucas, dice: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. No lo tocó a Jesús, no le tocó la mano, le tocó la ropa. Cuando ella le toca la ropa, la unción se transporta hacia la necesidad que ella quiere. Aleluya. Porque ella toca con fe. Porque ella decía: yo tocaré el borde de su manto y seré sana, dijo ella. Bueno, lo conocemos esa historia porque es muy famosa esa historia. Y entonces ella toca el manto de Jesús. No lo toca Jesús, no toca su cara, no toca su mano, toca su manto. Sus vestidos están ungidos. Aleluya. ¿Alguien dice amén? Aleluya. Vestidos, unción en tu ropa. Oh, gloria a Dios. Unción en esa prenda. Por eso a veces vas a llevar una prenda y la vas a llevar a un enfermo. Orada, por supuesto, la trajimos al templo, oramos, clamamos, papá. Hay gente que no entiende eso. Aleluya, ¿qué puede hacer eso? La unción tiene la capacidad de transportarse. Y se puede transportar por una prenda. Aleluya. Inmediatamente uno la lleva y se la lleva a la persona. Cuando Eliseo recogió el manto, ahí estaba el espíritu y la unción y el poder de Elías. ¡Wow! Y él lo recoge y lo toma con fe. Cuando lo toma, recibe el espíritu de Elías. ¿Verdad? Y cuando la mujer toca el borde del manto del Señor, instantáneamente el flujo de su sangre se corta. Porque cuando ella toca, recibe de la mirra, de la cassia, de la aloe, recibe, en otras palabras, la unción de sanidad. Porque ella cree, ella se asegura que el Señor la va a sanar y ella sabe que ahí hay una fuente de sanidad, hay una fuente de unción. Aleluya. Cuando usted está orando, se genera unción. Así se genera unción. La unción es el producto y el resultado de la oración y la comunión con Dios. Cuando uno está orando, está en su presencia. Aleluya. La unción está. Por eso muchas veces vas a sentir la unción y la vas a poder transportar. Pero tenés que usarla inmediatamente. Y si la llevas y no la administras bien, se pierde. Se pierde. Uno la tiene que retener. ¿Cómo la retiene? Bueno, empieza a orar en su casa, empieza a cantar en su casa, empieza a leer la Biblia, va a retener la unción y va hasta posiblemente lograrla multiplicar un poco más. Vamos al otro pasaje, Hechos de los Apóstoles. Este es el tercero, capítulo 19. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19 y versículos 11 y 12. Versículos 11 y 12 dice así: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de esas personas, de ellos, y los espíritus malos salían. Se llevaban los paños. Paños son pañuelos. Paños quiere decir pañuelos. Y delantales. Pablo usaba delantales y pañuelos para secarse el sudor de su cuerpo, porque él
a veces hacía tiendas, es su oficio, y cuando no tenía dinero, hacía tiendas. Después un tiempo dejó de hacer tiendas porque Priscila y Aquila, que eran amigos de Pablo y también eran hermanos de Cristo, ellos le dijeron a Pablo: quédate tranquilo, nosotros te ayudamos económicamente. Y entonces Pablo se dedicaba a predicar y le ayudaban Priscila y Aquila en un momento. Y entonces Pablo dejó de trabajar un tiempo. Pero cuando Pablo trabajaba materialmente, se secaba el sudor y tenía un delantal, 1, 2, 3, 4 delantales que usaba. Y entonces en un momento Pablo venía a la gente y decía: tengo un tío, un primo enfermo, pero vive por allá, y lo voy a ir a ver mañana. Pablo decía: mañana yo no puedo ir, tengo que, el Señor me manda para otro lado. Pero toma este pañuelito, llévaselo, porque Pablo entendía que la unción se puede transportar a través de un paño, a través de una ropa, porque la Biblia dice: mirra, casi ella lo ve, exhalan tus vestidos. Quiere decir que la unción no solo está en el cuerpo físico, no solo está en las manos del que tiene la unción, también está, si tiene bastante unción, está en su ropa. Y esa ropa puede transportarse y llevarse, y la persona puede liberarse hasta de un demonio. Acá lo dice, que aún había gente endemoniada que se liberaba. ¡Wow! Es tremenda la unción que había en el apóstol Pablo. Había tanta unción en la vida de este hombre que aún no había necesidad de que una persona vaya a liberar a ese endemoniado. El paño o el delantal era para sanar al enfermo, y hasta demonios salían de algunos. Ahí lo está diciendo. Porque Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaban los paños. ¿Cuántas veces prediqué este mensaje, este versículo? Este versículo habla de Éfeso y el milagro extraordinario que ocurría, porque hay milagros ordinarios y extraordinarios. Parece que un milagro es algo extraordinario, pero no siempre. Por eso dice milagros extraordinarios. Quiere decir que hay milagros que son ordinarios. Para nosotros milagros son milagros, pero acá dice que había milagros que hasta le ponían un paño hacia la persona en la cabeza. ¡Ah! Se el demonio, y se levantaba. Miraban todo el pañuelito, este pañuelito. Pero no era el pañuelo, era la unción que se transportó. Cuando Eliseo agarra el manto, Elías ya no estaba, pero Elías dejó la unción. ¿Y dónde estaba la unción? En el manto que él usaba. Y ahí estaba la unción, la dio ahí. Es un milagro, ahí estaba. Este manto, ¿cuántos querían ese manto? Miren si lo hubiera recogido otra persona. Pero la recogió Eliseo, le dijo: estate atento, le dijo. ¿Quién dice amén? Porque si a otra persona lo recogía el manto, lo que iba a suceder. Mírense. Pero Eliseo estaba muy atento, y cuando vio caer el manto se fue corriendo a buscarlo. Cuando lo tomó, sintió la unción, sintió el poder del Espíritu Santo, como cuando la mujer tocó el manto de Jesús, sintió el poder. No lo tocó a Jesús, tocó el borde del manto. Cuando toca el borde del manto ya siente como una electricidad. Hay gente que siente electricidad en su cuerpo cuando el Señor le toca. Un fuego. ¿Qué dice? Yo he sentido fuego, he sentido un fuego tremendo. Cuando me ha tocado el Señor en estos tiempos, me he sentido un fuego que me quema. A veces es como un fuego, a otros siento una electricidad, a veces me para los pelos. Pero el Espíritu Santo viene porque es como una energía. Viene una energía
tremenda sobre tu vida, como cuando pasa la electricidad por los cables así, y usted toca, ¿tocaste alguna vez? Bueno, digo, no toque, no. Ahí está, eso por tocar. No, me acuerdo, mi hermana siempre me acuerdo. Ayer la vi a mi hermana, está gordita mi hermana. Aleluya, me saludó, me dijo te amo. Le dije que está gorda. Después dije que no le tenía que haber dicho. Aleluya. No te diga nada, ahí el sábado no le diga nada. Aleluya. Me acuerdo cuando chica, no sé si ya se debe acordar porque era muy chica, agarró la electricidad sin cable pelado. Yo salí corriendo a cortarla con él. Mi mamá me agarró, no sé qué le agarró, se quedó quieta, gritaba. No atinó a hacer nada. Una de mi hermana mayor fue y la agarró de las piernas y yo fui a cortar la electricidad. Mi mamá gritaba, no mames. Pero la electricidad es parecida a la unción. Usted no la puede ver, pero se da cuenta cuando la toca. Cuando la toca dice, acá hay algo que me está tocando. Se siente algo en su cuerpo, en su vida. Y dice, amén. Cuando llevaban los paños, la gente se sanaba. Había gente que tenía problemas en los huesos, gente que problemas en la respiración. Ponete este delantal. Aleluya. ¿Por qué me pongo este delantal? Porque en este delantal hay algo. ¿Y qué hay en este delantal? Hay gente que no lo sabía definir, pero yo te lo digo, la unción. La unción que había en Pablo se transportaba por la ropa de Pablo. Y eso le sanaba a la persona y le liberaba a la persona. Pero no era la ropa, era la unción que estaba en la ropa. Porque no tiene nada que ver la ropa, pero sí es un contacto, porque había unción, y esa unción, al estar la ropa puesta en el cuerpo de la persona, la unción se transporta. Dice que los huesos de Eliseo resucitaron a una persona. Los huesos, ni siquiera él estaba vivo. Dice que tiraron un cadáver. ¿Lo leíste esa historia? En la sepultura de Eliseo, porque vinieron las bandas armadas, y cuando ellos iban llevando al féretro y vinieron las armadas, se asustaron tanto que lo que hicieron, tiraron al muerto y salieron corriendo. Y cuando tiraron al muerto, cayó en la tumba de Eliseo. Y fue tal el golpe del muerto que tocó los huesos de Eliseo. Cuando tocó el hueso de Eliseo, el muerto resucitó. ¿Qué quiere decir? Que todavía había unción en esa persona, aún en su cadáver. Eso es algo tremendo. No voy a hablar de eso, pero mire usted cómo la unción es algo que se transporta y que puede producir sanidad y liberación. No la vemos, pero está. Es como la corriente. Solo necesita que alguien la transporte. Solo necesita que alguien se conecte a la fuente de electricidad central. Si nos conectamos a la fuente central, entonces se prenden todas las luces de tu casa. Y entonces prendes el motor, prendes la plancha, la licuadora, la heladera. Pero tiene que estar conectada a la fuente central de energía. Y es Dios. Cuando usted está metido con el Señor, la unción va a correr como corre la electricidad por los cables. Si no corre es porque algo está cortando con la parte central. ¿Quién dice amén? Y entonces usted revisa y va así los tapones. Y así, a mí me lo contaron. Yo soy de la técnica. Y a mí me contaron los tapones y los alambrecitos. Aleluya. Pero
usted recibe si se conecta. Y si usted no está conectado, pero de repente pone las manos sobre donde está la corriente, le va a dar. Y así es la unción. Si usted no la tiene, pero tiene un contacto con lo que distribuye la unción, la va a sentir. Y va a ser un efecto, porque cuando la unción, como la electricidad, toca, genera cosas diferentes. Puede prender una luz, puede prender algún artefacto, puede hacer chispa, algo puede hacer distinto y diferente según el artefacto. En algunos se enciende la luz, en otro un motor se empieza a mover. Pero cuando la unción toca, algo va a hacer, algo va a suceder. ¿Qué dice? Vamos a ponernos de pie. Gracias, Señor.